Hoy te hablaré de uno de los coches clásicos más legendarios jamás creados, el Toyota AE86, o mejor conocido como el Sprinter Trueno. Una auténtica leyenda. En este video termino la recopilación sobre este coche. Tengo dos videos más donde hago una mención honorífica a este coche, que puedes ir a ver después de ver este video. Simplemente con este termino contando la historia de por qué este coche es tan emblemático y mencionado en la industria automovilística. Básicamente, por qué es tan popular. Sin duda es uno de los coches japoneses más populares y que has oído hablar en tu historia automovilística sí o sí, pero realmente el Toyota AE86 es una versión deportiva del Corolla. Realmente es todo un referente en la historia automovilística japonesa, sobre todo en 1980, el año donde los coches asequibles cada vez eran más demandados por los jóvenes. Junto a él se vendía el AE85, un coche estéticamente bastante parecido, pero su mecánica era menos potente y su aspecto era menos agresivo. En definitiva, estaba más enfocado en la economía que en la deportividad. Y el AE86 llegó en 1983, un coche relativamente barato que era capaz de ofrecer unas buenas prestaciones. Una de sus grandes claves era su motor, llamado 4AGEU, de 4 cilindros con 1,6 litros que apenas en ese entonces ofrecía 130 caballos de fuerza. Esto seguro no te suena muy sorprendente ahora, pero te aseguro que en los años 80 era una buena cifra de potencia. Además, una gran peculiaridad del motor era que más allá de su sonido inconfundible, se podía modificar para hacerlo más potente. De serie, simplemente el AE86 podría alcanzar los 100 km por hora en 9 segundos y su velocidad máxima se acercaba a los 200 km por hora. Además, a este bloque se le sumaba una gran variable de bajo peso que era 1200 kilogramos en la versión sedán, y en la versión hatchback pesaba 1215 kilogramos. Aquí es donde alcanza un gran estatus porque apareció en una serie de manga y anime llamada Initial D, donde el coche realmente alcanzó una gran popularidad, y de ahí nace el nombre Toyota Sprinter Trueno, donde entre todo esto también se nace Tsuchiya, el rey del drift, quien hace una clara mención sobre Initial D y también sobre el AE86, ya que este coche fue el que le ayudó a convertirse en una auténtica leyenda del drift. Realmente era el coche adecuado en el momento preciso. Es por eso que este coche es tan emblemático. Te recuerdo que este es el último video de una serie de videos que hice hablando sobre Tsuchiya, el rey del drift, y sobre el emblemático anime Initial D, que puedes ir a ver al terminar este video. Me parecía necesario terminar haciendo un video especial a este coche. Por esta razón, este modelo se fue haciendo cada vez más popular en aquellos ambientes, y una de las personalidades que más le ayudó a ello fue Keiichi Tsuchiya, quien en este mismísimo coche competía en los puertos de montaña en ese momento. Además, también condujo en ciertos circuitos determinadas categorías profesionales e incluso sigue siendo el propietario de uno en la actualidad. Se trata de un ejemplar preparado que obtuvo en los 90 y que ha estado modificando desde entonces. Según Tsuchiya, podría defender la reputación de este modelo, ya que no era la misma tras la llegada de otros deportivos japoneses al mercado que eran más modernos y más potentes. Pero aún así, él supo mantener un alto estándar en este coche. Sin duda, esto le dio una importante fama a Toyota, y en 1995 finalmente se creó Initial D, quien llegó en 1998 en un formato de anime, en el que el coche se convirtió en el elemento estrella. Es una obra de arte, en la que también Tsuchiya colaboró como un asesor de la serie, y eso le añadió multitud de fans. Con eso y la presencia de este modelo en distintos videojuegos desde el año 2000, el AE86 se ha convertido sin duda en un icono más del universo automovilístico, al igual que el Toyota Supra o el Nissan Skyline GT-R. Eso sí, al igual que en esos coches, hay que comprender un poco de su historia para entender su fama.
Si en parte su popularidad estaba motivada por la presencia del manga y el anime, que claramente llevaba sus cualidades al máximo, pero no todo se reduce a eso. Este coche no es capaz de vencer a cualquier modelo del mercado y posteriormente han llegado otros mejores, pero realizó una importante labor cuando se lanzó, y es que el Toyota AE86 le dio a los jóvenes japoneses la oportunidad de tener un coche deportivo, fácil de modificar y por un precio bastante razonable. Además, ayudó a desarrollar un estilo de conducción que hoy en día se ha profesionalizado y se practica en todo el mundo. Más allá del mito, este modelo trajo consigo algunos cambios en la historia automovilística de Japón y en mi criterio merece ser más que valorado por ello. Tenía una gran fama por tener una construcción liviana, ya que apenas pesa 923 kilogramos. Su historia también estuvo marcada por su participación en distintos eventos, en rallies y en muchas competencias japonesas. Finalmente, en 1987, Toyota decidió dar por finalizada la producción de este coche. Jamás se comercializó ni en España, no se comercializó a nivel mundial, pero tiene una gran representación en el mercado, sobre todo japonés y en Estados Unidos, con lo que en respectiva fama se dio a conocer en el drift. El coche volvió a llamar la atención y se buscaba obtener este coche, pero para ese entonces ya era algo complicado, no digamos a día de hoy, mientras que cada vez es más complicado encontrar una unidad en buen estado y sobre todo con sus especificaciones originales. Aparte de eso, el coche, antes de llegar a lo que fue, partió de tener varias generaciones con distintos diseños, distintas características y varios cambios que se le fueron empleando hasta llegar a ser el coche que era. En la calle o en los circuitos, el coche era capaz de plantar cara y defenderse, dejando en claro que contó con otra versión llamada Toyota Corolla Levin. Levin significa rayo, y en diferencia al Sprinter Trueno, tenían varias diferencias en los interiores, pero lo que más los distinguía eran las ópticas delanteras, que los faros eran convencionales en el Levin, y en el Trueno equipaban los populares faros escamoteables que también hacían cambiar las aletas delanteras, capo y paragolpes respectivamente. Contó realmente con muchas versiones y características. Sin duda alguna, una auténtica vieja leyenda legendaria. Soy el conductor y si este video te ha gustado, te invito a que te suscribas y nos vemos en la próxima.